Muy buen día tengan todos alumnos, bienvenidos a la lección del día de hoy, la lección número 18. Recordemos que ya estamos en la unidad 3. Bueno, mi nombre es Abraham Gutiérrez, su asesor en la materia de la información al conocimiento. Empecemos con esta lección. La lección número 18 se titula Elementos macroestructurales del texto. Y en este caso su nombre complejo es por algo, ¿no? Esta lección va a ser un poquito cargadita en cuestión, no tanto en contenido, sino en entendimiento, porque llega a ser un tema un poquito lioso, pero nada que no podamos explicar de forma ordenada. Vamos a partir de lo primero. ¿Qué es una estructura textual? Una estructura textual es la forma de organizar la información del texto. Vamos a quedarnos con esto, ¿no? ¿Cómo se organiza un texto? Cuando yo tengo un texto y me piden analizarlo o lo estoy leyendo, ¿cómo veo yo que está organizada toda esa información? Pues se divide en tres o podemos dividirla en tres. Una macroestructura, una microestructura y una superestructura. Quizá les suenan estos términos, ¿no? Macro, micro y super. Siendo macro grande, micro chiquito y super como algo mucho más grande, ¿no? Empecemos con la macroestructura. Es el significado global y que le da sentido al texto, las ideas principales y secundarias meramente. La macroestructura, como comentábamos, es lo macro, lo grande, ¿no? Entonces, dentro de toda la organización de información, va a ser como lo que está por arribita, lo más fácil de identificar. ¿De qué trata este texto? En pocas líneas, díganlo, ¿no? Pues de esto en esto. Trata de el ciclo del agua. Trata de la importancia de México, etcétera, etcétera, etcétera. Poquitas líneas que resuman de qué trata. Ahora las ideas principales y secundarias. Bueno, es lo que sigue. Ya identifiqué el tema principal, ahora voy a identificar los demás temas o las demás ideas que trata de manera secundaria y principal. Y ahora, por ejemplo, si trataba del ciclo del agua, vamos a poner en ideas principales los tres estados del agua, ¿no? Y en secundarias vamos a poner el líquido, gaseoso y el sólido y todo el proceso que conlleva esto, ¿no? Es como la descomposición del texto. Finalmente vamos a organizar de esa manera. Vamos a pasar con la que sigue, la microestructura. Dice que es el orden gramatical e ideas semánticas. Son los elementos de la escritura. Y ahora ya identificamos como tal el tema, las ideas principales y las ideas secundarias. Ahora vamos a analizar propiamente la escritura, los párrafos que tiene todo ese texto. Párrafo por párrafo, oración por oración, entendiéndolo como que todo va a comunicar algo en concreto, ¿no? Pero es analizar propiamente los párrafos, ¿no? Saber de qué va a hablar en este párrafo y el que sigue, si se va a relacionar con el anterior o si ya tiene con algo diferente que ver, etcétera, etcétera. Y ahora la superestructura. Y la superestructura vamos a entenderlo como algo separado, ¿no? La macroestructura y la microestructura, recordando que es cómo se organiza la información en un texto, son estas dos. Pero la superestructura manejémoslo como algo aparte, ya que trata, y a lo mejor esto sí lo han escuchado en un cuento o lo que sea, el inicio, el desarrollo y la conclusión. Esto es como más allá de todo, más grande que la macroestructura y la microestructura. Es el inicio, cómo inicia, el desarrollo, pues de qué trata y finalmente qué concluye. Así como de una manera más rápida y más grande, por decirlo de alguna forma. ¿Qué analizar? Bueno, ya tenemos toda esta información acomodada, ¿no? Ahora ya más o menos identificamos la estructura que tiene. Vimos que la macroestructura, pues ya tenemos la idea principal, los temas y subtemas que tiene. Analizamos algunos párrafos de ese texto. Más o menos nos está platicando esta otra cosa. Identificamos la introducción, el desarrollo y la conclusión de ese texto. Pues ya identificamos la información, ¿no? Y ya la acomodamos. Ahora, ¿qué vamos a analizar? Y es que el primer elemento que vas a analizar es el título de la obra. Y es que esto nos va a indicar de qué va a tratar. Muchas veces se dice como que no juzgues a un libro por su portada. Pues no nada más por la portada, podemos juzgarlo por un título, ¿no? Si por ejemplo en una noticia de un periódico dice
ah, se escapa un león en Aguascalientes y ataca a una persona. Desde ahí ya nos está diciendo prácticamente todo, ¿no? De lo que va a tratar y nos llama la atención para invitarnos a leer esa noticia. Un título es fundamental al momento de hacer un escrito. Imagínense ustedes que les dejan una tarea de investigar acerca de la contaminación en Aguascalientes. Y les sale un texto que dice la contaminación en México. Y desde ahí ustedes desde el título dicen, uy, pues es que yo quería de Aguascalientes en específico. Este no me va a servir. Entonces buscan otro que diga específicamente la contaminación en Aguascalientes, de título. Ah, este sí me va a servir. Entonces un título nos va a ayudar a ahorrarnos bastante tiempo y para designar si la información es de nuestro interés o no. El siguiente punto es el orden de la información según su importancia. Nosotros vamos a darnos cuenta si el texto nos está dando precisamente datos relevantes, ¿no? Por lo general la estructura de un texto es que se nos va a dar la información como más importante o lo más general para irnos a lo más particular o a los datos más que nada complementarios, ya no tanto el plato fuerte. Entonces vamos a fijarnos si el texto que estamos leyendo sigue esta estructura. Y finalmente la coherencia, algo de lo que ya hablábamos la clase pasada, y es que no tiene que repetir cosas el texto que estamos leyendo. Si repite o la misma idea una y otra vez, sabemos que ese texto no es bueno. Otro aspecto es la no contradicción. Si por ejemplo hasta arriba el texto trata sobre la contaminación en Aguascalientes, al principio nos dice, uy, la contaminación en Aguascalientes es un problema muy grave que hay que tratar lo antes posible. Y luego, párrafos después, esta persona que escribió nos dice, bueno, la contaminación en Aguascalientes no está tan mal y podemos seguir así porque no sé qué, no sé qué. Ahí se está contradiciendo porque al principio nos dice que es muy grave y luego abajito nos dice que no es grave. Entonces no hay que contradecirnos. Y si vemos que hay contradicción en lo que estamos leyendo, es un mal texto. Luego dice que hay que ver si tiene esta relación o progresión. Y es básicamente que no divague. Que si está hablando de la contaminación en Aguascalientes, de repente no hable de algo totalmente diferente, ¿no? Por ejemplo, está hablando de la contaminación y de repente se sale mucho y empieza a mencionar al gobierno. No, y es que el gobierno ha tenido una baja en su peso, en su economía, y esto hace que no sé qué. Y empieza a hablar de muchas cosas que ya no tienen que ver con la contaminación, que se supone que era el tema central. Que no divague, principalmente esto tiene que ver con la coherencia. Luego hay un proceso de comparación entre semejanzas y diferencias. Si recordamos en la unidad 1, llegamos a ver el cuadro comparativo como estrategia de aprendizaje, que básicamente era poner las semejanzas y diferencias con respecto a dos cosas, ¿no? Vamos a ver un poquito más de esto, como una estrategia directamente involucrada al proceso de escritura. Dice que va a tener 4 pasos, ¿no? Primero vas a tener que definir el propósito, el por qué estoy comparando estas dos cosas. Luego va a ser que identifique las variables que definen la comparación. ¿Qué elementos se parecen o qué elementos son diferentes? El tercero es que identifiques las pares de variables de semejanzas y diferencias correspondiente a cada variable. Sé que suena un poco lioso, pero sigamos en la idea de que es un cuadro comparativo de semejanzas y diferencias, ¿no? Esta cosa se parece a esto y en específico en qué se parece. Y por último, el de verificar la información que generaste. Ya tenemos nuestro cuadro de semejanzas y diferencias con respecto a lo que leímos de este texto. Podemos comparar dos textos, ¿no? Y ver en qué se parecen y en qué no. Y ver qué elementos me agradan más a mí para escribir sobre eso, ¿no? O como lector yo decir, bueno, este texto es mejor en estas cosas, pero este otro pues es mejor en otras, como que tomar lo mejor de cada uno de los textos que estoy comparando. Finalmente en eso recae. Vamos a pasar rápidamente a la sección de actividades de la lección 18. Vas a tener que leer las páginas 163 a 177. 76, perdón. Es más que nada un repaso para que quede un poco más claro si este tema llega a ser algo lioso. Lo segundo es que realices la actividad 4 de la unidad 3.
se encuentra en las páginas 164 a 168. Y finalmente realices una comparación de las semejanzas y diferencias entre los siguientes elementos. Dos marcas diferentes de refresco. Vas a tomar dos marcas de las que tú quieras, preferiblemente que sean algo diferentes. Si me comparas Coca con Pepsi, igual y batallas un poco. Comparen jarrito con, no sé, ¿qué hay? Con Sprite o Dr. Pepper. Y ya, compárenme en cuanto a lo que sea de verdad. Color del líquido, este sabe más dulce, este tiene un envase más diferente, etcétera, etcétera. Todo lo que se les ocurre en cuanto a semejanzas y diferencias de dos marcas de refresco. Luego, hagan lo mismo, pero ahora con tres marcas de chocolate. Pues uno es de chocolate blanco, otro es chocolate amargo, otro no sé qué. Este tiene pedazos de almendra, que sabe qué. Este son más gramos, tal, tal, tal. Y finalmente hagan lo mismo, pero ahora entre dos redes sociales, Facebook y WhatsApp. En qué se parecen, en qué no, para qué sirve uno, para qué sirve la otra. Otro es como con el número, otro con el correo. Se me ocurre también que Facebook sirve más para compartir fotos y para que la gente lo vea, y WhatsApp es más como para comunicarse entre amigos, entre compromisos, etcétera, etcétera. Todas las cosas de semejanzas y diferencias que se les vayan ocurriendo. Alumnos, de mi parte ha sido todo. Muchas gracias por estar aquí, quedarse en una lección un poco liosa. Espero que haya quedado claro la mayoría de las cosas. Y si no, cualquier cosa queda al pendiente para correcciones, para aclaraciones, dudas personalizadas, etcétera. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente lección.